Negociar con Trump es todo un arte y tenemos con nosotros a un especialista en ese tema, negociar con el presidente Donald Trump. De hecho, este fue el título de un artículo de portada de Expansión que merecedor y ganador del premio de periodismo económico de IE Business School. Es una portada que hicimos en septiembre de 2018 con el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Tenemos con nosotros a Kenneth Smith, negociador jefe de México en este tratado. ¿Cómo estás, Ken? Muy bien, Alberto, un gusto estar aquí. Pues tú dominas el arte de negociar con Trump. Lo que sí es cierto también es que este TEMEC tan esperado y tan negociado con tanto éxito por México, pues no está saliendo, no se está aprobando. ¿Qué crees que va a pasar? Mira, la clave, por supuesto, una vez que concluimos este acuerdo, lo fundamental después de la firma es la ratificación en los tres países, ¿no? Por los poderes legislativos. Estamos viendo una situación un tanto compleja, sobre todo en Estados Unidos, por la negociación fuerte que hay ya entre demócratas y la Casa Blanca. Y el hecho de que no solo quieren reabrir algunos temas en el tratado, porque hay puntos que tradicionalmente en materia comercial los demócratas han peleado, en temas laborales, ambientales, el tema de propiedad intelectual, etcétera, sino que está ya mezclado todo el tema de la reelección, es decir, las elecciones, como bien mencionabas, del 2020. Y los demócratas no quieren darle una victoria importante a Trump, como significaría la ratificación del TEMEC, sin extraer concesiones importantes. Y estas concesiones pueden ser en el ámbito del tratado, los temas que ya mencionaba, pero puede tener que ver también con temas de política doméstica que están en el aire, que están sin resolverse en Estados Unidos. Temas que tienen que ver con la economía doméstica, con el salario mínimo o inclusive con temas sociales como el tema del control de armas. En fin, hay muchos temas que están mezclados en esta discusión interior de Estados Unidos. Va a ser una negociación difícil. Yo creo que la ventana que plasma Estados Unidos de una posible ratificación, me refiero a la Casa Blanca, una posible ratificación antes del receso del Congreso en agosto, probablemente no se cumpla y esto se vaya a tiempo extra, por así llamarle, y que tengamos los meses de septiembre, octubre y principios de noviembre muy intensos en materia de negociación dentro del Congreso de Estados Unidos. Pero sí hay probabilidad de que se pudiera aprobar. Estos son unos elementos de incertidumbre que tienen a los mercados nerviosos con México, ¿no? Sería muy importante para la imagen externa del país que se aprobara, ¿no? Por supuesto, es muy importante. Yo creo que estamos viendo algo similar a lo que vimos durante la negociación. Es decir, Trump está utilizando las mismas estrategias para su reelección que las que utilizó en el 2016 para su elección, que es de alguna manera enviar mensajes sólidos para su voto duro, ese 30-35% de la población que lo apoya, en materia de migración, en materia de los comentarios negativos que ha hecho hacia México o hacia China, pero al mismo tiempo está generando obviamente estridencia política e impacto aquí en los medios y la sensación de que, bueno, vamos a firmar esto, lo firmamos, vamos a ratificarlo, pero ¿cuál es el estado de la relación México-Estados Unidos? Y lo que creo yo que debe hacer el nuevo gobierno aquí en México y el Senado de la República es no hacer caso de la estridencia política. Obviamente sí contestar con hechos a declaraciones de Trump en materia de migración o narcotráfico, etcétera, pero en la parte comercial enfocarnos en explicarle al Senado de la República y a la sociedad en México por qué el TEMEC es el mejor tratado de libre comercio que se ha negociado, por qué es un tratado que va a beneficiar a México y por qué moderniza el ámbito de nuestra reglamentación comercial a nivel internacional. Quedarnos como estamos, para ti sería quedarnos en una situación peor, ¿no? O sea, quedarnos con el Telecán de los 90 sería quedarnos en una situación peor a la que tenemos con el TEMEC. Mira, obviamente la ventaja que tenemos en este momento es que está en vigor el Telecán. Es decir, tenemos ese piso, esos 25 años de libre comercio que hemos establecido y que han funcionado muy bien para México y para los demás socios de Norteamérica. Pero lo ideal, por supuesto, es obtener la ratificación de este acuerdo porque se incluyeron disciplinas nuevas que no existían en materia de economía internacional cuando se negoció el tratado hace 25 años. Toda la economía digital, por ejemplo. El tema de comercio digital, buenas prácticas regulatorias, apoyo a pymes y cómo internacionalizarlas, muy importante para el país, capítulo de competitividad, el hecho de que los acuerdos paralelos laboral y ambiental ahora se incorporan como capítulos de lleno en el tratado, capítulos que están sujetos a solución de disputas y con dientes y con nuevas disciplinas. Yo creo que México tomó en la administración pasada la postura correcta, y ahora este gobierno lo está haciendo también, de declarar que, por ejemplo, los aranceles en materia de acero y aluminio. Pongamos contexto, Estados Unidos puso unos aranceles al acero y al aluminio
mexicanos, en paralelo con medidas que tomó contra China, ¿no? Exactamente, y esas medidas las tomó con base en una interpretación que considerábamos errónea del concepto de seguridad nacional, que te permite incrementar los aranceles. Que era un chiste, básicamente. Y entonces, básicamente, esas medidas que se permiten en la Organización Mundial de Comercio tienen que ver con situaciones de guerra civil, de hambruna, situaciones claras de un riesgo a la seguridad nacional. Aquí se está extendiendo de más el concepto de seguridad nacional, por eso México en la administración pasada lo cuestionó, iniciamos un litigio en la OMC e impusimos represalias, porque lo único que esto es una salvaguardia encubierta, es un incremento unilateral de los aranceles. Entonces se cuestionó, se impusieron represalias. El gobierno actual en México está impulsando para la resolución de esta disputa que se eliminen por completo los aranceles al acero y aluminio, porque no representamos una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es un tema que sigue existiendo. El tema del tomate también. Hay un acuerdo en tomate que suspendió una investigación antidumping, es decir, una investigación que iba a frenar en 1996 las exportaciones de tomate de México a Estados Unidos. Lo cuestionamos, se negoció con Estados Unidos poder entrar al mercado estadounidense y ese acuerdo se ha mantenido desde 1996. Existe la amenaza del Departamento de Comercio de eliminar ese acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Representa 2,000 millones de dólares de exportaciones de tomate mexicano a Estados Unidos anualmente. Y además Estados Unidos no satisface ni siquiera el 40% de su demanda a través de su producción nacional. Entonces, eliminar este acuerdo es un perder-perder para Estados Unidos y para México. Entonces, esos dos temas, el del tomate y el de los aranceles de acero y aluminio, sí pueden complicar la discusión de la ratificación del TEMEC, porque habrá de manera justificada en el Senado de la República, en la opinión pública mexicana, opiniones que digan, si estamos entrando en un acuerdo de esta magnitud, de esta envergadura, de apertura e integración comercial, ¿por qué vamos a tener estas disputas, estas espadas de Damocles sobre nuestra cabeza? ¿Cierre de fronteras? Cierre de fronteras. La ralentización de fronteras. Ahí es un tema que yo te puedo decir que yo lo vería como una amenaza hueca por parte de la administración Trump, porque es de verdad darse un balazo en el pie. Cruza más de 1.5 mil millones de dólares al día en comercio entre México y Estados Unidos. Las industrias están sumamente integradas. Si le incrementaran los aranceles a los automóviles, como amenazaba hacerlo Trump, o si cierra la frontera, va a estar perjudicando a toda esa proveeduría estadounidense que envía insumos y productos a México que luego regresan como exportaciones a Estados Unidos. Estarías rompiendo las cadenas de valor y lesionando los intereses económicos de Estados Unidos, además de obviamente lo que significaría en términos de violación del Telecán y los posibles represalias multimillonarias por parte de México. ¿Cómo funciona ese paralelismo entre esta guerra un poco proteccionista y por otro lado las relaciones políticas que también vivimos durante la negociación, ¿no? Reuniones con el canciller Videgaray en entonces, ¿no? ¿Y cómo ves ese tipo de estrategia? Mira, por eso decía yo que es claro y muy importante no caer en el juego de la estridencia política, las respuestas en Twitter, a los mensajes que salgan de la Casa Blanca, etcétera. Porque la realidad es que la relación México-Estados Unidos es muy fuerte, está perfectamente integrada a través del Telecán y el diálogo político es muy amplio en todos los frentes, en migración, en seguridad, intercambios educativos, etcétera. Entonces, hay que darle prioridad a eso, en un canal hacer todo lo posible para trabajar junto con Estados Unidos para la ratificación del TEMEC, es decir, la ratificación en Estados Unidos se da por el trabajo que haga la administración Trump y su sector privado, pero también por el cabildeo que están haciendo las empresas mexicanas activamente allá, convenciendo a los diputados, a los gobernadores que conviene tener esta relación fortalecida con México. Y por otro lado... O sea, México sí puede hacer algo, sus empresas pueden estar cabildeando y el gobierno puede estar platicando. Y lo están haciendo activamente, lo hicieron durante la negociación y eso le subió el costo a Trump de salirse unilateralmente del tratado. Bueno, de hecho hubo un encuentro entre empresas, entre CEOs mexicanos y estadounidenses a mediados de este mes, donde estuvieron platicando este tema. Y eso es muy importante, o sea, que se mantenga el CEO Dialogue a nivel empresarial, ese diálogo empresarial tan unido que ha llevado a posturas conjuntas ante los gobiernos de México y Estados Unidos y que manda la señal de que la integración es real y se debe mantener. Entonces, en un track paralelo seguirá el diálogo político en los temas difíciles y álgidos como migración, narcotráfico, etcétera, pero es importante seguir enviando la señal a Estados Unidos que la relación entre los dos países es mucho más amplia que un simple tratado comercial.
tu trabajo era definir también una estrategia, supongo que junto con el secretario. ¿Cuáles son qué aprendiste? O sea, ¿cómo planeaste y qué aprendiste de todo este proceso? Mira, lo que era muy importante desde un inicio y que fue parte del trabajo inicial fue cómo plasmar las posturas de salida en cada una de las mesas. Porque no solamente llegas a negociar con tu contraparte de Estados Unidos o de Canadá, tienes que haber hecho un trabajo previo con los sectores productivos del país, aquí en México, y con las demás dependencias para asegurar que lo que vas a poner en la mesa corresponde con tu legislación nacional, con otros compromisos internacionales que tienes en otros tratados y con los objetivos y planes de crecimiento de los sectores productivos del país. Entonces, de entrada hay toda una negociación interna y tienes que resolver eso, llegar a consensos y plasmar cuáles son tus objetivos iniciales en cada una de esas mesas. Y como en cualquier guerra, una vez que aterrizas y que empieza la discusión, todo puede cambiar. Y lo empezamos a ver con la administración Trump, donde conocíamos muy bien a los negociadores de más de 20, 25 años. Mi contraparte lo conocí, John Malley, durante la negociación original del Telecán, pero él y su equipo técnico muy bueno, tenían toda la experiencia del TPP, de vernos las caras en la OMC siempre, pero había un paradigma nuevo, que eran las instrucciones de la Casa Blanca de poner sobre la mesa posturas que Estados Unidos nunca había promovido o que eran contrarias a las posturas que había promovido Estados Unidos en los últimos 25 años, en materia de compras de gobierno, inversión, comercio agrícola. Entonces nosotros teníamos que reaccionar a eso, encontrar contrapropuestas. La misma persona que había defendido ahora estaba defendiendo y los mismos equipos de abogados, etcétera. Entonces, tenías que tener una relación personal, además de la relación profesional, que permitiera identificar claramente dónde iban a estar los espacios donde podíamos llegar a un acuerdo y dónde eran posturas inamovibles del gobierno estadounidense. ¿Y encontraron esos espacios? Encontramos esos espacios. Yo creo que al final de cuentas el resultado es muy positivo, porque si tú ves dónde estaba Estados Unidos, repito, por instrucciones de la Casa Blanca, poniendo temas sobre la mesa que retrocedían en términos de acceso a mercado, que introducían disciplinas que iban a eliminar los mecanismos de solución de controversias del tratado, es decir, una serie de propuestas que iban en contra de los objetivos básicos que México le había planteado el Ejecutivo a su Senado al inicio de la negociación. Y yo creo que la combinación de un respeto profesional de la contraparte, pero también conocerlo en lo personal, permitió definir cuáles eran fichas, cuáles eran temas que Estados Unidos podía quitar de la mesa y cuáles eran de verdad los 2 o 3 puntos como el sector automotriz o los mecanismos de solución de disputas, donde de verdad Estados Unidos iba a poner toda la carne en el asador. Y eso nos ayudó. Ken, para terminar, ¿qué le recomendarías al nuevo gobierno? ¿Qué podemos hacer adicional a lo que está haciendo? Mira, yo creo que es muy importante, como mencionábamos, resolver las disputas existentes. Es muy importante también seguir mandando la señal clara de que no podemos aceptar una situación en la que por presiones políticas domésticas en Estados Unidos se empiece a reabrir el texto del tratado. Eso destruiría los balances que existen en una negociación tan compleja y en ese sentido abriría una caja de Pandora que de alguna manera pondría en riesgo la aprobación de este tratado. Entonces, de hecho, México aprobó ya la reforma laboral que pedían los demócratas, ¿no? Ese es un paso muy importante. Al final de cuentas es algo que la administración anterior y la administración actual en México consideran muy importante en términos de fomentar la democracia sindical. Eso es algo que va a traer grandes beneficios para el país. Pero, por supuesto, es uno de tantos elementos que estamos anclando también a través del TEMEC y quedan muchos otros temas donde el mensaje hacia Estados Unidos debe ser: tenemos una relación exitosa de 25 años de libre comercio, tenemos un tratado moderno que nos coloca a la vanguardia de las negociaciones comerciales internacionales. No vayamos a poner esto en riesgo por un debate político interno en Estados Unidos. Se dice fácil, sí. Es lo que va a suceder en un inicio exactamente, los demócratas van a impulsar. ¿Tú crees que vamos a estar muy mal y va a dar muy... Yo lo que creo es que sí, una vez que la administración Trump presente la iniciativa, vamos a tener 1 o 2 meses de audiencias muy intensas donde los demócratas van a salir con un pliego petitorio extenso de reapertura del tratado. Muchos van a decir esto está perdido, pero las cosas van a empezar a mejorar, yo creo, hacia principios del verano, donde las dos partes empiecen a negociar de verdad. Es decir, la Casa Blanca y los demócratas quiten las fichas y empiecen a definir cuál es el terreno de lo que se necesita hacer para obtener la ratificación. Y sí tengo la confianza de que trabajando así como lo venimos haciendo, y sobre todo haciendo nuestra tarea en México, de explicarle bien al Senado y a la población por qué el TEMEC es bueno, que sí pudiéramos obtener la ratificación en los 3 países antes de fin de año. Canadá también tiene elecciones en octubre y se habla poco de ellos, pero es importante que también se haga ese trabajo puntual de explicarle a su parlamento por qué este tratado es mejor que el tratado que teníamos anteriormente. Muy bien, Ken Smith, negociador jefe del TEMEC, que está pendiente de ratificación, optimista por lo que, al menos
pesimista inicio, optimista a la larga de que se va a aprobar el tratado. Seguiremos hablando de este tema, ojalá podamos volver a invitarte aquí al espacio de expansión en ADN 40, que salimos lunes y jueves 6:45 de la tarde. Aquí nos vemos, muchas gracias por acompañarnos.